Hola, queridísimos amigos, hermanos, consiervos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Es nuestro deseo con Viti que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias por participar de este servicio y recuerda, hoy estamos celebrando Santa Cena. Entonces, ve y prepara el jugo de uva, pedazo de pan, tú con tu familia y celebremos este momento tan hermoso que es celebrar la comunión con el Señor. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión a mi Padre y acompáñame adorando. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Digno eres, Señor, de ser adorado. Digno eres de ser bendecido. Amado Dios, háblanos en este servicio y recibe de tus hijos toda adoración plena. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Adora conmigo. Sea mi Padre. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible,
que rompió el poder de la muerte, que rompió las cadenas de maldad, porque no había forma de que el sepulcro lo retuviera, no, no había manera de que las ataduras lo detuvieran, no. Cuando muchos piensan que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel, yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible, 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 Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. No hay cadena que no se pueda romper por el poder de la sangre. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu
descansaré en tu poder. Tuyo soy hasta el final. Tuyo soy hasta el final. Puedes en este momento adorar conmigo con tus palabras y poderle decir al Señor: tuyo soy, tuyo soy. Adoramos tu nombre, oh Rey, te exaltamos. Digno eres, oh Señor, de ser adorado, exaltado, aclamado. Digno, digno, digno es tu nombre. Santo, santo, santo. Oh, mi Señor, si no es a ti, ¿a quién, Padre? Si no es a ti, ¿a quién, oh Rey? Háblanos, solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Señor. Solo tú nos dices qué hacer, qué decir. Oh, papá, papito, te adoramos, te adoramos. Santo, santo es tu nombre, santo eres tú. Digno, digno eres de ser adorado, aclamado, exaltado. Te adoro, mi Señor, te exalto. Tú sabes cuánto te amo, Padre. Aún en medio de mis imperfecciones, tú sabes cuánto te amo. Adoramos tu nombre, Señor amado, digno de ser. Aleluya. Aleluya, mi Dios es fiel, su misericordia es por siempre. Y a Él le decimos siempre: toda la gloria a ti te pertenece. Solo a ti te pertenece. Con esa actitud vamos a seguir adorando en este momento. Pero una forma de poder adorarlo es presentándole a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque suben como olor fragante de un corazón que, dice la Escritura, un corazón alegre, un corazón que tiene gratitud por la abundancia de su prosperidad. Bien, ahí donde estás. Déjame orar por esta ofrenda. Te voy a acompañar con esta oración. Si tú ya lo hiciste o tienes la intención de hacerlo, pues tómala en tu mano ahí donde estás y di conmigo de esta manera: amado Dios, te doy gracias por la bendición. Te doy gracias por la prosperidad. Te doy gracias por el sustento. Te doy gracias, Señor, porque hasta hoy podemos decir tú nos has acompañado y bendecido. Recibe lo que te pertenece. Recibe esta ofrenda de un corazón sincero que suba como un olor fragante para ti. Padre, por la autoridad que tú me das como ministro y siervo de este evangelio, yo bendigo cada ofrenda que se ha estado colocando en este alfolí y desde ya, Señor, la hago próspera, bendita en todo sentido de la palabra. Resguarda, protege, levanta muro y haz vencedores a aquel que la cree y cree en su palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, con este cierre de adoración, ¿qué hice? Sí, empezamos con el tema que hoy tengo para poder refrescar tu corazón.
Por supuesto que somos más que vencedores. Y algo encontramos en la Escritura es ese estímulo del Padre a lo largo de toda la Escritura de poder transmitir a todo aquel que es heredero de su gracia como hijo, de que él ya fue vencedor, que él ya tiene la victoria. Y prácticamente aquel que camina con esa convicción, milagros suceden. Oye lo que te digo, milagros suceden en su vida. Y esto es parte de lo que yo quiero hoy trasladarte y llevarte a esa identidad, una identidad con propósito que te va a llevar al destino de tener esa posición en Cristo como vencedor. Bueno, ¿de dónde sale este verso de ser más que vencedores? Si tú me acompañas, dice en Romanos capítulo 8, 37, de esta manera. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero que repitas conmigo, soy más que vencedor por aquel que me amó primero. Por supuesto, aquel que nos amó es Jesucristo, que Él se entregó a sí mismo. Pero tenemos de comprender la magnitud de ese sacrificio que Él hizo, porque desde el momento que Él entregó su vida y estuvo en esa cruz, prácticamente ahí despoja de todo decreto que estaba o sentencia en contra nuestra, lo despoja al diablo diciéndole, ahora yo a esto los he comprado por mi sangre. Y la misma victoria que yo tengo en llamémosle, posición del crucificado, ellos reciben, oye esto, ellos reciben el fruto de ese sacrificio. ¿Y qué es? Ser vencedores. Por eso es que cuando uno lee este verso y sigues leyendo, el verso que sigue dice, por esto estoy convencido de que ni la muerte, por supuesto, Jesucristo, él dijo, de que Él confirmó la palabra escrita en el Antiguo Testamento cuando decía, sórbida es la muerte en victoria, dando a entender que Él venció a la muerte en la resurrección, ni la vida, porque en vida Él dio testimonio de poder tener al Padre, ni ángeles. Acuérdese que el Señor le dijo, clama por una legión de ángeles que ellos podrían llegar a socorrerte. Y Él dijo, no, ¿para qué? Para que se cumpla de que yo vengo aquí en obediencia, dando a entender de que nosotros también de alguna manera tenemos una autoridad espiritual y aunque tengamos ángeles a nuestro servicio, tenemos una autoridad para vencer. Ni principados, que aquí habla ya de esas huestes demoníacas de maldad, ni estas, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, ni el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tenemos derecho a una eternidad. Ni los poderes, sigue el verso que sigue, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Aleluya. O sea que ni aquello que se le ocurra a usted de que, ¿qué tienes en contra? ¿Por qué vives en temor? Te dice el Padre, oh mi Señor. ¿Por qué crees que estás solo o que no tienes alguien que esté delante de ti, si Él ya pagó un precio donde Él nos hace aceptos en el amado?
Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre mío, ayúdanos a poder creer en que al vencedor tú lo pones en una posición distinta. Ahora, quiero que entiendas el día de hoy, porque este es un mensaje muy hermoso. Acuérdense que hoy vamos a cerrar con Santa Cena. Y bueno, hay que empezar a preparar todo el material, ¿verdad? El jugo de uva, los panes. Pero tienes que entender que en el Padre, Él te está diciendo la salvación en Cristo Jesús no tiene un precio, porque el precio fue tan alto, que tiene que ser gratis. Y cuando uno vive con esa confianza de que realmente fue por gracia, por el cual el Señor nos permite acercarnos a Él, al ver la cruz de Jesucristo, lo único que podemos decir es, Señor, que yo no me avergüence, o que tú no te avergüences de llamarme tu hijo. Porque el Señor mismo dijo en Apocalipsis 21:7, el vencedor, oye lo que dice, el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Obviamente, ¿de qué cosas habla desde los versos anteriores? Pues su posición en Cristo. ¿Qué cosas? Pues la salvación. ¿Qué cosas? Poder vencer al maligno. Pero todo esto solo nos da la posición, o sea, la identidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en estos últimos tiempos que estamos viviendo, si algo el enemigo va a querer hacer es quitar toda identidad del creyente y hacerlo de menos, hacer sentirse de que porque le hace falta, no tuvo para pagar la luz, por ejemplo, o no tuvo algún problema familiar. El mundo viene y se le viene a pique por algo tan sencillo de resolver. Cuando el Señor te dice, tú eres un vencedor. Y recuerda, el vencedor ya tiene la victoria. Tienes que recordar, yo te he dado la forma de cómo vencer. Hay armas. Dice en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuevamente repito, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, y esta es que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Señor, ¿por qué es tan importante el que nosotros enfaticemos o estemos recordando continuamente que nosotros somos vencedores en Cristo Jesús? Porque si estamos hablando que estamos viviendo tiempos tan marcados y que el enemigo de nuestras almas siente que el tiempo se le acorta, lo que él va a provocar es revertir, tratar de hacer retroceder, de pausar el proyecto, el plan majestuoso de mi Padre Celestial. Y una forma de hacerlo retrasar es empezando contigo y haciéndote creer que tú tienes que luchar por ser salvo y por santificarte. Mira, sí, por supuesto, el santificarnos no es fácil. El santificarnos va a hacer que nos ensuciemos. Inclusive esa era la imagen de la estatua que Nabucodonosor vio, una mezcla de pies de barro con hierro. Por supuesto que uno se puede ensuciar los pies,
Pero la diferencia es que Cristo ya pagó el precio, y si tú volteas tu mirada viendo a la cruz y recordando que en su misericordia Él te dice, solo arrepiéntete y acércate, y nuevamente verás mi rostro. Verás mi rostro. ¿Qué estás atravesando? Dime, ¿qué estás atravesando? ¿Será que tienes alguna tristeza? ¿O a lo mejor estás pasando un periodo de desánimo o un periodo que te está haciendo reflexionar, meditar? Estamos viviendo una época donde debiéramos nosotros de meditar, reflexionar lo que está sucediendo en el mundo. Esa guerra proyectada que le llaman de Europa, pues la enfermedad sigue su proceso, la economía se está deteriorando, pero la pregunta es, ¿cómo lo estás tomando? La semana pasada vimos que debemos de tener buenas noticias, que ser portadores, pero esto solo puede levantarse un portador si él sabe que tiene el arma que le dio la victoria, la fe. Tenemos que creer por ello. Mira, este concepto de ser más que vencedores, el Señor le daba tanta importancia que en la Escritura está, pero muy llena de referencias de cómo recordar, de cómo poder vencer. Por ejemplo, a estas iglesias del Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, estas 7 iglesias, a ellas ¿qué es eso? ¿Qué son esas 7 iglesias? Bueno, esas 7 iglesias es llamémosle, una reflexión de la historia de la iglesia, de la condición del creyente, de las características de la iglesia inclusive. Y cada una de estas señalamientos que se le dio a cada una de estas iglesias tenía, pues obviamente una sanción, pero iba acompañado también con una recompensa. Y decía que al vencedor de estas pruebas que vienen, yo le daré, y empieza a darle llamémosle su premio. Por eso yo le llamo vencedores del Apocalipsis, porque todos estos también conllevan a aquellos que van a estar con el Cordero, con la cara levantada por haber vencido. Pero mire qué hermoso el resumen de estas recompensas de estas iglesias. Esto lo enseñé ahorita que estoy hablando acerca de obteniendo sabiduría en el discipulado del miércoles. Y hoy quise volverlo a traer, la importancia de ver cuál es lo que Dios te da si tú te mantienes firme, creyendo y con tu posición en Cristo. A la primera iglesia, la de Éfeso, que obviamente la sanción fue muy dura desde el inicio, ¿verdad? Diciéndole a esta iglesia, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero después le dice, si tú lo recuperas, si tú te levantas y si tú logras vencer, mantenerte como vencedor, que dice, te daré de comer del árbol de la vida, dando a entender que vas a poder disfrutar de una eternidad porque vas a tener el fruto de la vida eterna. Qué hermoso, porque esta es una confirmación de que el Señor anhela que podamos nosotros disfrutar una eternidad con Él sirviéndole. A la segunda iglesia le dice a la iglesia de Esmirna, mire, no sufrirás la segunda muerte. ¿Cómo así? Bueno, Hebreos menciona que el creyente dice que después de la muerte, lo único que le queda por destino es el juicio, ya sea el juicio de Cristo o el juicio del gran trono blanco, que es para los perdidos prácticamente. Pero a aquellos que van a atravesar el juicio de Cristo,
tienen la oportunidad de arrepentirse. Y aquellos que logran salir favorecidos en ese juicio, pues aunque hayan muerto una vez y en el juicio de Cristo, serán arrebatados, levantados para estar con Él. Y ellos, pues, dice que tienen la oportunidad de no tener la segunda muerte. ¿Por qué? Porque están firmes con Jesucristo, arrebatados. La iglesia arrebatada. Pues tenemos la iglesia de Pérgamo y dice que a la iglesia de Pérgamo le dará un maná. O sea, acuérdense que maná era aquella comida que se le dio al pueblo de Israel en el desierto, y a este maná de ellos no duraba más de un día para el otro, si ya se ponía feíto. Pero este maná que nos va a dar a nosotros es un maná como el del arca del pacto, un maná que no muere, un maná eterno, un maná que te dirá: por cuanto fuiste victorioso te voy a dar un maná y lo vas a poder comer y disfrutar. Y yo pondré tu nombre nuevo en una piedrecita y te la voy a dar, porque te voy a dar un nombre nuevo del vencedor. Al vencedor tendrá un nombre nuevo. Y mire, a la cuarta iglesia, Tiatira, dice: y a ti, si tú logras vencer, vas a tener autoridad sobre las naciones y las vas a regir, dice, con vara de hierro. O sea que nos está dando una autoridad en Él, en ese milenio, para poder reinar con Cristo Jesús. Después a la iglesia de Sardis le dice: será revestido con ropas nuevas, el lino fino. Será revestido de ese lino blanco y resplandeciente. ¿Qué significa el lino? Las acciones justas de los santos. En otras palabras, le está diciendo: vas a ser revestido por tu fidelidad. Vas a ser revestido con ese uniforme que caracteriza a los que van a estar con Cristo Jesús. Y dice: y tu nombre no será borrado en el libro de la vida. Aquí yo me quiero detener un poco, porque cuando uno logra leer que el nombre no será borrado del libro de la vida, da a entender entonces que aquel que le da la espalda a Jesucristo tiene el riesgo de que su nombre pueda ser borrado. Ese no sea nuestro caso, que nos mantengamos firmes creyendo. Después la iglesia Filadelfia, que la iglesia Filadelfia es la que a mí me enamora de ella. ¿Por qué? Porque en la cronología de todas estas iglesias, esta Filadelfia es como la figura de la iglesia que va a ser arrebatada. Y a esta iglesia le dices: como si vences al vencedor de esta iglesia, yo lo haré columna eterna en la casa de mi Padre, donde está el reino de Dios. Columna eterna, o sea, vamos a estar reinando con Él por siempre. Y por último, la iglesia de Laodicea, aquella iglesia que tal vez fue la que no fue arrebatada, pero es la que estuvo dispuesta a pagar el precio y desprecio, incluso el precio de muerte, porque es aquella que estuvo dispuesto a ser sacrificada por amor, a no avergonzarse del Señor. Por ejemplo, a no ser marcada por el sello de la bestia. Y dice que a aquellos que logren ser vencedores, va a ser muy duro esa prueba, pero a ellos se les dio la oportunidad de sentarse en el trono con el Cordero junto al Padre. Qué lindo, porque si tú te das cuenta que todas estas, si tú lees todas estas recompensas de todas estas iglesias, giran alrededor de una eternidad con Cristo. Ay, no, pastor, pero si yo lo que quiero es que me saque de mis problemas en esta tierra.
Sí, pero si tú tienes una expectativa hacia dónde vas y qué es lo que tú quieres en Él, te puedo asegurar que mi mismo Dios te puede decir, aquí aquel que logra vencer en esta tierra física, aún en esta tierra física, yo lo recompensaré y remuneraré su fe. Te lo puedo asegurar porque así es. Bueno, entonces la pregunta es, ¿a qué hay que vencer? Bueno, y prácticamente aquí es donde yo quisiera a usted que que si no me ha puesto atención en este momento, me ponga toda la atención posible. Porque aquí es donde tenemos que poner las barbas en remojo para poder vencer. Pero ¿a qué hay que vencer? Entonces la escritura menciona algunas, llamémosle, facetas que hay que tener cuidado. Y yo pues no tienen, las puse no en orden de importancia, pero sí en orden como las fui encontrando. Entonces la primera es vencer al mundo. Jesucristo mismo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Papito, tú has vencido al mundo. ¿Por qué tenemos nosotros, si Cristo venció al mundo, por qué nosotros tenemos que vencer al mundo? Porque en el mundo dice que están los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, no es que no quiera el Padre que seamos prosperados, no. Por supuesto, si el anhelo del Padre es que tú puedas tener tal prosperidad, pero que tú puedas reconocer que muchos conozco, más bien dicho, reconocer de dónde viene la prosperidad para que muchos conozcan del Evangelio por una prosperidad reconocida que viene del Padre. Que tú puedas decir, Señor, dame autoridad para vencer a toda tentación. Porque el mundo mismo, dice la Escritura, va a tener muchos ofrecimientos y tenemos que tener autoridad para mantenernos firmes, de no estar seducidos por aquello que nos puede apartar del amor de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando uno mira de que somos más vencedores en Cristo, Él habla de vencer sobre, por ejemplo, la muerte, la vida, los principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni el presente. Entonces, habla de cosas que de alguna manera son abstractas, llamémosle así, en el punto de vista de que giran alrededor de una determinación a quien yo voy a someterme. Y si nosotros nos sometemos al verdadero, al Dios verdadero, y nos sometemos a Cristo Jesús, toda tentación, toda inclinación a cosas que no le agradan a Dios, vamos a tener una autoridad para poder vencer. Y por eso es que el Señor te dice, porque uno es tener la convicción de vencer al mundo, pero hay otros que tal vez sí han caído. Por supuesto, que han sentido debilidad y han pues tropezado. Pero aquellos que han tropezado, Él les dice, manténganse fuertes. Mire cómo dice 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. ¿Quién es el que ha sido desde el principio? Pues mi Dios Padre en Cristo Jesús. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. O sea, el Padre tiene una autoridad porque Él ha conocido una identidad en Dios. Pero el joven, aquí está hablando de aquel creyente que no es ni padre, no tiene ni madurez, pero tampoco es un neófito, un niño.
Pero es alguien que anda, hoy tiene la victoria y vuelve a caer, hoy tiene la victoria, pero el Señor dice, pero a ti te digo joven, dice escrito aquí hablando Juan, el que escribió esta carta, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En otras palabras, que muchas de las tropiezos del creyente, cuando están en su etapa de juvenil, o sea, que no han llegado a madurez, pero tampoco son niños, pero ahí están tratando, es que los hace tropezar en debilidad. Y hoy el Señor te dice, si tú confías en mi palabra y que permanezca en ti, vas a estar fuerte y vas a poder vencer al maligno. Esto es, poder vencer toda debilidad. Y bueno, hablamos aquel que ha logrado vencer al mundo se mantiene en victoria, aquel que se mantiene débil, pero hay otros que son ya como niños, que estos realmente se mantienen casi esclavos. Y el Señor aún hacía esto, les dice, tienes que salir de toda esclavitud, tienes que vencer, porque el diablo o el mundo o los deseos de esta presente vida, lo que quieren es quitar tu mirada de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Dice 2 Pedro 2, 18 y 19, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. O sea que hay algunos que por su misma condición de estar escuchando muchas voces, caen en el error. Y obviamente eso cae en un lazo. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pero mire cómo cierra este verso. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido. O sea que yo recuerdo a un amigo cuando él me decía, la paz, pero sí, lamentablemente, lo que me hace pecar es lo más rico, decía él, lo más sensual, lo más atractivo. Por supuesto, porque por supuesto que eso es como se seduce al creyente. Pero el problema no es si tú caes y te levantas en victoria, sino es si tú caes y crees que ya no hay una oportunidad para ti. Entonces dejas caerte en una esclavitud. Entonces, ¿qué haces? Llega un momento en que el deseo, como dice ahí, el deseo carnal, la sensualidad, ¿verdad? Se lo vuelve tan fuerte que se vuelve una cadena. Pero hoy yo tengo una buena noticia para ti. Y es que en Cristo Jesús, Él nos permite que en la Santa Cena, si tú vienes y hoy ya dices, ya no puedo seguir con esta forma de vida. O ahora ya quiero levantarme con mi cara en alto y tener autoridad, la autoridad que Él me ha dado. Dice que su sangre preciosa rompe cada gota de su sangre, cada eslabón que nos tenía atados. Es su sangre la que nos permite vivir en victoria. Hoy yo te digo, en Cristo Jesús, hoy vas a poder salir de toda debilidad, de toda esclavitud o de todo deseo que puedas tener del mundo. Aleluya. Amén, aleluya. Yo sé que hoy el Señor va a ser glorificado porque veo personas ahorita que
Van a levantarse victoriosos, victoriosos, victoriosos de la enfermedad, victoriosos de cualquier sensualidad, deseo, pasión. Aleluya. El viejo ya victorioso en todo. Pero también hay otras áreas que hay que vencer. Ahorita hablamos mucho acerca de nuestra conducta, pero hay otras conductas que tenemos que vencer. Y es el deseo de venganza. No, yo gracias a Dios no tengo nada contra alguien. Bueno, solo quiero que medite. Tal vez tú no tienes un plan de venganza, pero podrías tener un deseo de venganza. Si apareció alguien que en la vida te hizo un daño, y como tal vez no tienes disculpa la expresión, las agallas o los elementos, ese deseo está en el corazón. Y hoy el Señor te dice que eso no le agrada. El deseo de venganza es algo que a Él no le agrada. Nosotros tenemos que salir de eso. Por eso Él dice que mía es la venganza. Bueno, leamos este verso tal como dice la Escritura. No os venguéis vosotros mismos, dice Romanos 12, 19 al 21. Amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. O sea, para el Padre, este deseo de venganza para Él es pues algo malo. Vence el bien con el mal. Señor amado, danos fortaleza para poder reprender toda maldad. Padre mío, todo deseo de venganza, hoy yo vengo y la retiro de cualquier oyente que me está escuchando. Por duro que haya sido la frustración esta, llamémosle así, la cuchillada, por duro que haya sido esa traición, pudo haber sido tal vez tu pareja, o un hijo, o un padre, o un familiar, o un socio. Y cada vez que tú recuerdas esto, dices, no me lo recuerdes. Para mí, si algo eso me trae, es el problema, es como hablábamos la semana pasada, que eso no ha sido sanado, es una herida. Y hoy el Señor te dice, saca esa herida y permite que yo pueda soplar en ella para que se convierta en una cicatriz y te libres del deseo de vengarte. Te libres de esto. Bueno, sigamos viendo. Dice, vencer la acusación. Aleluya. Mira, este es grueso porque si algo el enemigo quiere recordarnos es de dónde nos sacó Dios y que nosotros no merecemos la salvación. Porque el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis 12, 10 y 11, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Ellos lo vencieron, o sea que al acusador se le puede vencer por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegaron a sufrir la muerte. Aleluya. ¿Sabes por qué me alegro por esto? Porque lo que está diciendo es que aquel que se ha aferrado a la sangre de mi Jesús y se ha cubierto con ella continuamente, la disfruta cuando toma de la cena que Él nos permite tener y cree su palabra, toda acusación del diablo
le va a hacer como oír llover. Mira, si algo el enemigo va a querer es recordarte tu pasado. Y continuamente va a querer decirte cosas que ¿por qué estás haciéndolas de nuevo si no si era algo de tus condiciones antiguas, llamémosle así? Y entonces eso hace que nos sintamos de menos. Pero hoy el Señor te dice, hoy toda acusación del enemigo yo la derribo, la saco, y yo, por la autoridad que Dios me ha dado como ministro, vengo a decirle a tu acusador, te largas de la vida de cualquiera de mis hermanos. Y cuando él te quiera recordar tu pasado, tú le vas a recordar su futuro, que es en el lago de fuego y azufre. Aleluya. Bueno, ya estoy por terminar, y este punto adelante es muy importante. ¿Qué otra cosa tenemos que vencer? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Aquí es tan delicado esto. Cuidado, porque ahorita vas a oír tus voces de muchos diciendo haga esto, haga lo otro. Y en algunos casos puede ser un espíritu que no viene del Espíritu de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. Por eso es que dice en el verso 4, después de esto, que aquel que logra discernir entre estos que pueden declararte algo en contra, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios te ha dado la victoria. ¿Por cuánto le creíste a Él? Vosotros que sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A estos espíritus o estos hombres o profetas con palabras que no son de Dios. Sobre todo en estos últimos tiempos. Hay que tener mucho cuidado a quien escuchas. No quiero finalizar sin hacer mención de este verso, porque él advierte a aquel que ya cree que ya no tiene oportunidad de levantarse porque ha pecado. Y el Señor te dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas vencidas, el riesgo es que su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces decir que no hay salvación, no hay oportunidad, no. Lo único que vengo aquí es una advertencia. Pero el Señor te dice, si tú sabes que te has contaminado y has logrado escapar, mantente lejos y que tengas claro en qué tipo de red o qué tipo de lazo tú puedes volver a ser atado. Por eso dice, ser enredados y ser vencido. Que tú puedas hoy decirle, Señor, dame la autoridad para poder vencer. Y hoy en Cristo Jesús la vamos a tener. Y prácticamente cierro con este verso. Un verso que me ha hablado a mí muchísimo la Escritura desde que yo conocí a Cristo. Dice Jeremías 15, 20, 21. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Aleluya, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos. Gracias, Jesús, porque yo sé que tú nos has dado la victoria y aquel que cree en la victoria, en su identidad, tú lo vas a poder que levante la mirada al cielo,
porque tú mismo nos librarás de cualquier intención de maldad. Aleluya. Bueno, mis amados, quiero en este momento ministrar y poder pedirle a Dios que deposite, derrame sobre ti, sobre tu familia, un manto de autoridad y que tú puedas sentirte bendecido, que tú puedas sentirte como el vencedor en Cristo, más que vencedor en Cristo. Pero una forma de hacerlo es creyendo por lo que Él hizo, que Él entregó su vida para darnos vida eterna, Él derramó su sangre y presentó su cuerpo. Y una forma de recordarlo es por medio de la Santa Cena. Pero para poderla tomar, la vamos a tomar dignamente. ¿Tú la vas a tomar? ¿Tienes? Acompáñame con esta oración y ponte a cuentas. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repita conmigo: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna, Espíritu Santo. Ven a mí, ven a mí. Ahí donde estás, si ustedes están listos con los elementos, el Señor dice que cada vez que nosotros nos reunamos, hagamos esto en memoria de Él, que Él presentó su cuerpo y por sus llagas fuimos sanados y derramó su sangre. Y cada vez que comamos del pan y de esta copa, su naturaleza adquirimos para poder recordar que Él nos quiere mantener vencedores en Cristo. Ahí donde estás, vamos a tomar ahorita el pan, que fuera es una hogaza de pan, pero en nuestra boca, Señor, conviértela en un pan espiritual para que sea celestial. Gracias, Jesús. Gracias por tu cuerpo. Gracias por la sanidad. Gracias por la salvación. Y ahora, Señor, honro, Padre mío, cada gota que tú derramaste en la cruz, recordándola al tomar de esta copa, sabiendo, Señor, que lo mismo sucederá conmigo al tomar tu naturaleza y poder vivir en victoria. Puedes tomar ahora. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, amado Dios. Bendito tú. Bueno, mis amados, ahí donde estás, quiero orar. Y si están con tu familia, pueden unirse juntos como familia y orar unos por otros. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada una de las familias que están aquí. Las santifico y desde ya, Señor, las presento para ti. Dale, Señor, esa unidad para poder mantenerse firme. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, mis amados, con esto terminamos este servicio. Gracias por acompañarme. Sean bendecidos. Bendice a cada uno de los que están ahí contigo en tu casa y cree de que sos más que vencedor en Cristo Jesús. Bendiciones. Un abrazo y les amamos.